Bueno, muchas gracias por su asistencia. Vamos a revisar el día de hoy este tema que es la trombosis de senos venosos. Mi tutora, la doctora Sol Duarte, mi nombre es Omar Molina, residente de primer año de pediatría. Vamos a tratar durante la charla los siguientes temas. Pues inicialmente vamos a revisar tres casos que se presentaron en el servicio durante los meses de agosto y septiembre, y posteriormente pues vamos a hacer una revisión del tema, comenzando con definición, la relevancia o importancia para pediatría, la epidemiología, algunos conceptos básicos, luego factores de riesgo y etiológicos, manifestaciones clínicas de la enfermedad, métodos diagnósticos, tratamiento y finalmente pues conclusiones para tener en cuenta. Entonces comenzamos con el caso uno. Este es un recién nacido a término con 39.6 semanas en su octavo día de vida, que nos llega remitido desde Málaga. Un peso adecuado para la edad gestacional, un fruto de parto vaginal. Tuvo como antecedente relevante una RPM de 18 horas, un Apgar 8 de 10 y una adecuada adaptación neonatal. Al parecer le dan egreso, pero al segundo día lo hospitalizan porque estaba con un trastorno de succión y presenta un episodio de hipoglicemia de 40 miligramos por decilitro. Lo ingresan, le inician manejo con líquidos endovenosos, inician antibióticos empíricos ante una sospecha de una sepsis neonatal con ampicilina, amicacina. Al segundo día reportan también picos febriles, por lo cual pues solicitan estudios adicionales de monocultivos, urocultivos, los cuales pues finalmente dan negativo. Una ecografía transfontanelar que la hacen en el sitio de remisión y que reportan como normal, y un hemograma que tenía plaquetas de 71.000 y 92.000. Realizan una punción lumbar que reportan con leucocitos de 3 a 5 por campos, no tenemos más datos, y además evidencian una ictericia con bilirrubinas en rango de intervención, por lo cual inician fototerapia. Sin embargo, redescriben de que no estuvo con buena respuesta a manejo, y a los 5 días de vida cambian el manejo antibiótico por ceftriaxona y nos lo remiten pues a la institución. Al ingreso a la unidad neonatal, pues describen de que hay un pico febril, por lo demás un examen físico sin mayores alteraciones. De los reportes que traía del sitio de remisión, pues los hemocultivos finalmente negativos y el ultrasonido dentro de parámetros normales. Nos ingresan entonces a la unidad con estos diagnósticos: una ictericia no en rango de intervención, una sospecha de sepsis tardía, una ruptura, las antecedentes de una ruptura de 18 horas, más una fiebre reportada en el sitio de remisión y un trastorno de succión. Al ingreso a la unidad entonces se le realiza una punción lumbar, la cual reporta una glucorraquia de 19, proteínas de 248 miligramos de decilitros y leucocitos de 24. Eh, Mononucleares 90% y un panel de meningitis que finalmente no ha detectado, un cultivo de líquido cefalorraquídeo que es negativo y una procalcitonina negativa. Acá tenemos para valores de referencia de la edad, está con 8 días, eh, de los leucocitos y de las proteínas que estaban alteradas. En el día noveno de vida, pues el equipo de la unidad reporta de que aprecian unos movimientos anormales, cortos, rápidos, sacudidas de miembro superior derecho, asociados con chupeteo. En el examen neurológico, pues positivo, encuentran un perímetro cefálico de 36, una fontanela anterior normotensa, simetría facial en reposo y con la gesticulación, un aumento del tono en miembros inferiores, los reflejos y la movilización de las cuatro extremidades normales y una succión presente pero débil. Se realiza una TAC de cráneo simple, donde evidencian signos de sangrado cerebral reciente a nivel del cuerno posterior del ventrículo lateral y del espacio subaracnoideo, y hipodensidades a nivel de los lóbulos frontales subcorticales, que este es el reporte de radiología oficial, ¿no? Consideran sugestivos de posibles eventos hipóxicos isquémicos interrogados. Y el equipo pues también solicita una telemetría donde describen hallazgos anormales por elementos agudos excesivos con actividad epiléptiforme focal centrotemporal izquierda.
Esta es la tomografía que se realiza. Acá vemos dos imágenes hiperdensas, esta de acá y esta de acá, la que está en relación con el cuerno posterior. Y en el corte sagital vemos esta hiperdensidad en la línea media que va como en relación con el seno venoso. ¿Hasta ahí como alguna pregunta, precisión? Bueno, entonces el paciente es valorado por neuropediatría que sospecha una trombosis por crisis neonatales asociados a los hallazgos de la esconografía del cráneo, donde se observa la hiperdensidad significativa de los senos rectos y sagital inferior y focos de sangrado intraventricular que se extienden hacia la región periventricular. Consideran como posibilidad diagnóstica complicación de una meningitis, una trombosis venosa cerebral. Solicitan un angiotat de cráneo con contraste ante la imposibilidad de realizar una resonancia magnética en el recién nacido e indican ajuste de fenobarbital, que ya había sido iniciado por el equipo de pediatría, y indican que en caso de persistencia de crisis iniciar levetiracetam. Esta es la angiotat que se realiza. Acá ven ustedes esta imagen donde se ve niños sí está normal, pero tiene son otras cosas. Y lo que se ve es cómo llena o capta el contraste todo el seno, de forma que si lo comparamos con la imagen de nuestro niño, ven la diferencia como se presenta diferente la densidad. Este paciente es valorado por oncohematología, se le solicita la valoración para considerando pues inicio de anticoagulación. Sin embargo, la lectura oficial de radiología es que la tomografía contrastada es normal. En oncohematología, entonces, ante la divergencia, ellos conceptúan de que realizarían una valoración conjunta con radiología para unificar criterios y continúan por el momento manejo establecido. Finalmente, pues no se inició anticoagulación. Por neuropediatría, pues se le solicitó una telemetría de control donde no se evidenció actividad epileptiforme, hay una labilidad normal, brotes intermitentes frontales bilaterales de actividad delta. Se hizo posteriormente un descenso del fenoorbital, el paciente no presentó nuevas crisis clínicas, un examen neurológico normal, y por parte de neuropediatría entonces se indicó completar el manejo antibiótico hasta los 10 días y el desmonte progresivo del fenobarbital. El paciente egresó a los 18 días de vida y pues está pendiente de que se pueda hacer el seguimiento por consulta externa. En el caso 2, una paciente de 8 años que se recibe también remitida, creo que también era de malaria, curiosamente. 8 añitos, el motivo de la interconsulta fue una sospecha de trombosis venosa cerebral. La historia de esta niña es que ella estaba con un dolor abdominal 15 días antes, persistente en mesogastro, asociado a hiporexia, va al primer nivel, allá lo que documentan es que tenía salida de oxíoris por la región anal, le dan manejo con albendazol, mejora parcialmente, sin embargo persiste algo con el dolor. 2 días antes de la consulta presenta cefalea aislada, luego se sigue con náuseas, sigue con vómito. En un momento la niña se va a dormir, duerme por aproximadamente 1 hora. Cuando se despierta, pues
despierta con hemiparesia derecha, disartria, múltiples episodios eméticos. Estaba, no hablaba, pero estaba con fonofobia y hacía como quejas de dolor abdominal persistente. Van por esa razón al segundo nivel. En el segundo nivel sigue con la queja de dolor abdominal, sin embargo también presenta un deterioro de la conciencia y deciden finalmente realizar intubación y la remiten en ventilación. Ingresa directamente a la unidad. Dentro de los laboratorios de ingreso, ingresa con leucos de 16.300 con una neutrofilia del 86%. Y de todos los laboratorios, pues función renal, electrolitos estaban normales, pero sí llama la atención que había una elevación de la amilasa de 642 y una lipasa de 773. Eso pues asociado al dolor abdominal y a los episodios persistentes de vómito, pues se consideró de que estaba cursando con una pancreatitis. Posteriormente tomaron nuevamente amilasa y venía en descenso, entonces lo que consideraba que era una pancreatitis que realmente ya venía era como en resolución, sin embargo estaba haciendo ahora el deterioro neurológico. Cuando ingresa, pues como llega en ese estado, de inmediato pues la pasan a una neuroimagen. Esta es la tomografía de ingreso, donde vemos acá esta zona de hiperdensidad en el lóbulo frontal derecho. Y cuando nos vamos subiendo hacia coronal, vemos acá cómo se ve el seno sagital más hiperdenso con respecto al parénquima. Y vemos también estas líneas acá que sugieren como una oclusión también de las venas leptomeningeas que hay ahí. Entonces, la lectura de radiología, una hemorragia frontal derecha con edema perilesional o una sospecha de una trombosis de senos venosos. Se le solicita ante ese hallazgo inmediatamente un angiotac. Esta es la imagen que tenemos, donde vemos acá esta zona del seno sagital, que está ocupada por una zona central menos hipodensa y que se resalta en la periferia con una imagen hiperdensa. Entonces se considera una trombosis del seno venoso sagital superior con compromiso de algunas de las venas leptomeningeas anterosuperiores, frontales, paramedianas bilaterales y un sangrado intraparenquimatoso subcortical frontoanterolateral derecho. En el examen neurológico que se realiza, pues, se valora por neurología, la paciente pues fue estubada rápidamente, duró solamente como 2 o 3 días en ventilación. Postestubación, entonces se encuentra con una disartria leve, había simetría facial, no logra sonrisa completa, y en la evaluación de la fuerza está en mi cuerpo izquierdo un 4/5 y en el derecho 3/5. Unos reflejos aumentados en las 4 extremidades, un Babinski derecho. No se evaluó en ese momento Marta, pues porque estaba en el estado post-estubación inmediato. Neurología sugiere en ese momento considerar una etiología autoinmune, solicitar un Doppler de vasos de cuello y iniciar anticoagulación. Se solicita una valoración por fisiatría, se solicita una resonancia cerebral simple y contrastada con venografía y angiografía bajo sedación. Sin embargo, esa imagen sí no se las pude traer porque no tuvimos acceso a ellas. Sin embargo, luego vamos a revisar algunas imágenes de resonancia. La evolución de la niña por hematología pues se inició anticoagulación con infusión de heparina. Posteriormente pues se hizo un switch a Noxao 40 cada 24 horas. Y por reumatología se tomaron estudios para síndrome antifosfolípidos que fueron negativos, que estarían pendientes los estudios de control. La paciente posteriormente es trasladada a hospitalización. La evolución no fue tan sencilla y después se hizo una apendicitis, la operaron de la apendicitis, estaba emplastronado, pero finalmente de la parte neurológica estaba egresa sin un déficit neurológico a los 20 días. En el caso 3, entonces tenemos a un paciente masculino de 14 años que interconsulta por alteración de la conciencia. Es un paciente que había ingresado con un diagnóstico reciente de una leucemia linfoblástica aguda, manejo con corticoides más vincristina más asparginasa. El día previo a la interconsulta les llama la atención de que está con una cefalea en horas de la tarde. Posteriormente hace un deterioro por afasia,
refieren de que inicialmente no reconoce al papá, que grita, estaba agitado, UCI porque va haciendo como un deterioro. Le inician midazolam, como tratando de sedarlo, no logran como un control del niño, realizan unos electrolitos que lo reportan como normales. Finalmente, pues deciden, cuando lo comentan a la UCI, solicitan una tomografía. Y esto es lo que describen al examen físico en ese momento. Un paciente que se encontraba somnolento, con encefalopatía, sin entender órdenes simples, sin emitir lenguaje, un tono normal, reflejos normales. En ese momento, pues sin posibilidad de evaluar la fuerza, había un temblor posicional y de acción leve y deciden pues entonces realizar la tomografía simple. Esta es la imagen de la tomografía en el corte sagital, donde vemos también una zona hiperdensa que se extiende por los senos profundos y vemos acá también el seno recto hiperdenso también y vemos el seno sagital como un poco más congestionado de lo que normalmente pues esperaríamos. Dentro de la evolución, entonces es valorado por neuropediatría. Considera que el paciente pues está en manejo con quimioterapia, incluyendo las paraginasas, que presenta una encefalopatía aguda con afasia motora de novo, un ataque de cráneo que muestra signos de una trombosis del sistema venoso profundo, que es un evento adverso conocido de las paraginasas. Sugiere un traslado a UCI e iniciar anticoagulación, solicitar una angioresonancia en fase arterial y venosa. Se deja pues en el diagnóstico una trombosis venosa profunda secundaria a un efecto adverso a las paraginasas. Se indicó suspender las paraginasas. El paciente posteriormente pues evoluciona satisfactoriamente, presenta una recuperación de su estado neurológico a su estado basal. El temblor esencial que se describía en el examen físico, pues ese sí es persistente, luego reinterrogando, pues lo traía desde tiempo atrás. Entonces, pues vamos a pasar a revisar el tema. La introducción, vamos a mirar a ver la relevancia del tema para... sin embargo, de 0 a 34 a 0,67 por 100.000 niños por año. Neonatos y lactantes son 40% de los casos en pediatría. La mortalidad puede ir entre un 3 a un 10% dependiendo como de los estudios que se consulten. Dentro de la definición, entonces es la oclusión de los senos venosos cerebrales por un coágulo que nos va a impedir el drenaje venoso desde el cerebro hacia la circulación sistémica. Y la relevancia es que aunque es menos frecuente que los otros eventos cerebrovasculares, sin embargo va a tener un espectro clínico que ya vieron ustedes en los 3 casos anteriores, son muy variados. Hay muchos síntomas inespecíficos que realmente lo primero que hacemos es asociarlos usualmente con otras patologías diferentes y que muchas veces nos llevan a que desde un principio pues no se haga como un diagnóstico o no se tenga no sea lo primero que se piense, mejor dicho. Entonces pueden haber síntomas inespecíficos como irritabilidad, letargo, convulsiones en muchos niños o alteraciones del estado mental. Luego vamos a mirar a ver los signos, los síntomas pues, más frecuentes. Dentro de la anatomía, entonces acá tenemos, en esta imagen nos muestra la anatomía normal de los senos y también la frecuencia en la que ocurren, siendo el 55% en el seno sagital superior, el 51% en los senos laterales, 24% en el seno recto y menor porcentaje dentro de las venas yugulares, en las venas cerebrales internas o en la vena de Galeno. En los mecanismos fisiopatológicos, entonces vamos a tener en cuenta de que como los senos pues, son los encargados del drenaje venoso del cerebro, lo que nos va a ocasionar una obstrucción es que se haga un incremento retrógrado de la presión venosa y eso nos va a desencadenar
principalmente tres mecanismos. El primero es que cuando recordemos pues, que en los senos también están las granulaciones aracnoideas, lo que muchas veces nos va a provocar que se vean afectadas en su función y que se comprometa la absorción del líquido cefalorraquídeo. Eso nos va a llevar a un incremento de la presión intracraneal ya de entrada cuando sobre todo hay compromisos del seno sagital. De forma retrógrada les mencionaba de que había un incremento de la presión venosa y capilar. Eso nos va a llevar a tres mecanismos adicionales. Uno es la disrupción de la barrera hematoencefálica, que nos va a ocasionar un edema vasogénico. Dos es que esa misma presión incrementada pueda llevar a que, digamos que el mecanismo es que la sangre está entrando por vía arterial, hay un incremento de la presión porque no hay por dónde drenar y de alguna forma como que intenta extravasarse, se produce edema vasogénico, pero también puede haber rupturas de vasos capilares, lo que nos puede llevar a hemorragia parenquimatosis, como veíamos en el caso 2. Y la perfusión pues, capilar también va a estar disminuida, eso nos va a llevar a que pues, básicamente la sangre está entrando, no hay por dónde salir, no hay un flujo sanguíneo en los capilares, se nos está disminuyendo la presión de perfusión cerebral y eso nos lleva a que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral neta, lo que nos lleva a que esas neuronas no están recibiendo oxígeno y finalmente pues hay una hipoxia para ese tejido y se produce también un edema citotóxico. Esos son como los mecanismos fisiopatológicos básicos. Dentro de las etiologías, entonces vamos a considerar como los factores de riesgo para la población pediátrica. Este es un estudio algo viejito, pero muy completo del New England, donde nos muestran de que primero, pues en niños, la población más afectada son menores de 3 meses. Ellos reportaban 160 niños con trombosis venosa. Ustedes ven acá, 69 de ellos fueron neonatos, 99 no neonatos, y evaluaban como las causas que se ven en cada uno de ellos. Entonces, acá en moradito, los neonatos, en el 84% de ellos habían enfermedades agudas sistémicas, lo más frecuentes asociadas a deshidratación o complicaciones perinatales. Y en los pacientes ya niños mayores, entonces lo más frecuente es que hubieran infecciones del cuello o de la cabeza, básicamente pues eso en la relación con la meningitis, con las otitis complicadas, con mastoiditis. También enfermedades crónicas sistémicas, aquí entran o cobran relevancia los desórdenes hematológicos, las enfermedades del tejido conectivo autoinmunes y también pues el cáncer. Dentro de todo lo demás, también pues, la presencia de estados protrombóticos. Las complicaciones perinatales, la hipoxia,
Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, como mencionamos, vamos a ver un espectro de enfermedades muy variables que va a depender de la edad, la extensión o el territorio pues, comprometido por la trombosis, si el inicio es agudo, subagudo o inicio crónico. Los síntomas más comunes o el más común que vamos a tener es cefalea, puede estar asociada a vómitos, papiledema, muchos de estos niños van a debutar con convulsiones y vamos a tener también varios síndromes que vamos a analizar. Podemos tener hipertensión endocranial aislada, encefalopatías, convulsiones o déficit focal. Entonces, ese es el mismo estudio del New England, donde nos mostraban que hasta el 58% de esos niños, pues lo que vieron es algún movimiento anormal. 34% de ellos estuvieron con cefalea y 44% estaban con alteración o disminución del nivel de la conciencia. La cefalea usualmente puede ser el primer o el único síntoma, inclusive. Puede ser localizada o difusa. La localización no tiene o no se correlaciona con el territorio comprometido o el seno que esté comprometido. Usualmente pues, se empeora con la valsalva y con el decúbito, pero también puede presentarse como cefaleas graduales en cuadros más subagudos o una cefalea en trueno también, como cefalea intensa en trueno. La hipertensión endocranial aislada se puede presentar como cefalea asociada a vómito y respecto a la distribución de los distintos senos venosos, entonces podemos tener en las venas corticales déficits motores o sensitivos y convulsiones. En el seno sagital, eh, igualmente déficits motores, déficits bilaterales, convulsiones. Es poco frecuente que en este caso pues, se presente como hipertensión intracraneal aislada. Cuando tenemos compromisos de los senos laterales, se nos puede presentar afasia, sobre todo cuando está comprometido el seno transverso izquierdo. Cuando tenemos compromiso de la yugular o de alguno de los senos laterales, también podemos tener manifestación de tinnitus aislado o parálisis también de múltiples pares craneales. Y en el caso de la oclusión del seno recto y de sus ramas, alteraciones del estado mental, déficits motores, aunque también podrían ser como manifestaciones con síntomas leves. Entonces, aquí es sí como una variación un espectro muy grande. Entonces, en el diagnóstico, pacientes que vamos a sospecharlo en pacientes que presenten cefalea de inicio reciente o con características diferentes a su cefalea habitual, signos o síntomas de hipertensión endocrina, cambios de encefalopatía, signos o síntomas neurológicos focales, especialmente que no tienen como una distribución vascular específica o que involucran múltiples territorios, o pacientes con convulsiones de nuevo. Básicamente, casi todo lo neurológico.
El espectro es tan grande que pues, cualquier cosa podría ser como una trombosis de seno transverso, de senos venosos. No hay una prueba de laboratorio que digamos vamos a hacer el número D y nos va a salir, no tiene como practicidad en este escenario. Que nos vaya a descartar con seguridad la enfermedad en la fase aguda. Lo vamos a sospechar en pacientes que tengan características atípicas en las neuroimágenes. Las tomografías, bueno, vamos a hablar más adelante de tomografías, que no siempre los cambios son tan evidentes, pueden ser cambios muy sutiles. O lo miramos cuando tenemos cambios en las neuroimágenes que no respetan como un territorio vascular. Podemos tener, por ejemplo, una hemorragia grandota que no está como digamos, está comprometiendo dos lóbulos completamente diferentes de infartos hemorrágicos o que no tienen como un origen claro. Dentro de los métodos de imágenes, entonces básicamente tenemos tomografía y resonancia. La tomografía la podemos hacer simple, que usualmente es el estudio inicial. Pues el espectro es tan complejo que le llega a usted una paciente con una cefalea y usted no lo toma inicialmente contrastado. Acá pues es el mayor disponible, nos va a permitir de todas formas pues hacer un diagnóstico diferencial eh, importante, va a tener una sensibilidad aproximadamente un 79% con una lectura apropiada y la especificidad sí, pues, sí va a ser como el 90%. Cuando tenemos pues, cambios que nos indican o estamos pensando ya en la enfermedad, pues podemos hacer una venografía que nos va a elevar esa sensibilidad hasta un 95%. La imagen de elección como tal es una resonancia con venografía, sin embargo la disponibilidad no siempre la tenemos, es el método imagenológico más sensible. Eh, por ejemplo, acá que, pues, que no va a estar inmediato, siempre se demora el trámite administrativo y entonces finalmente como que se realiza, pero no en la etapa inicial y no nos ayuda como a definir las conductas iniciales, pero sí nos va a ayudar como a mirar la extensión, si hay otros compromisos, ya vamos a hablar de eso. Cuando, digamos, tenemos todavía la sospecha diagnóstica, pero los cambios acá no son como tan sugestivos, pues finalmente se puede hacer una angiografía por sustracción digital cuando los cambios de la resonancia pues no son concluyentes. En la tomografía, entonces, hasta un 30% de los pacientes puede ser normal, 40% podemos tener hallazgos inespecíficos y 30% signos directos. El signo del triángulo denso, esta hiperdensidad en forma de triángulo en visión coronal, que va ocupando el seno sagital superior. Y el signo del cordón la vemos como en las imágenes ya de la corteza, donde vemos como estas líneas hiperdensas que lo que nos está mostrando es básicamente una de las venas corticales que está obstruida y el signo del delta vacío ya lo podemos ver en una tomografía contrastada donde lo que veamos es esta imagen con un centro hipodenso rodeado de un halo hiperdenso que lo que nos estaba mostrando es como una entrada de contraste como por un ladito intenta como entrar, pero el centro pues está el coágulo, no permite un paso completo. Dentro de los hallazgos inespecíficos podemos tener realces del contraste de la dosis del tentorio, venas dilatadas, ventrículos pequeños o anomalías parenquimatosas. Las lesiones asociadas podemos tener lesiones hemorrágicas, hemorragia intracerebral, hemorragia subarachnoidea y lesiones no hemorrágicas, hipodensidad por edema vasogénico sin un territorio arterial, edema cerebral difuso o infartos que aparecen y desaparecen, llamados infartos evanescentes. Dentro de la mamografía nos está mostrando acá una hemorragia intracerebral con esta zona hipodensa que nos muestra un edema vasogénico a su alrededor y vemos acá en esta vista sagital el seno sagital superior donde se ve también la imagen hipodensa rodeado de la imagen hiperdensa. Entonces hay aumento también del drenaje venoso por venas colaterales. Acá esto ya es una imagen de resonancia en secuencia de difusión, este es un SWAN, donde lo que vemos es esta susceptibilidad. Donde vemos acá este engrosamiento de
de las venas corticales. Esto que se ve acá más oscuro que lo normal, pues también nos está mostrando la obstrucción. Este es el mismo paciente 10 meses después, donde se ve como debería verse, ya hay una recanalización parcial, o sea, no se ve esto acá como tan oscuro como estaba aquí en la secuencia. Tipo intenso, vamos, intenso. Las características de la señal entonces van a depender de la edad del trombo. En los primeros 5 días, los senos trombosados son isointensos en las imágenes en T1, hipointensos en las imágenes en T2. Después de 5 días se hace más evidente porque aumenta la señal, tanto en T1 como en T2. Y después de un mes, muestran patrones variables de señal que pueden parecer intensos. En esta imagen por resonancia, entonces vemos también el realce, realce no, este es hiperintensidad que se ve en el tálamo, con una secuencia de P2 FLET bilateral asociado a edema. Y acá vemos el seno transverso del lado izquierdo asociado con un infarto temporal. Acá estas son imágenes de nuestro caso 3 en secuencias de T2, donde vemos acá esta zona del lentículo striado, donde se ve como diferente a lo que normalmente esperaríamos, un poco irregular si lo comparan con el otro lado, asociado a edema. Vemos acá también estas dos lesiones que se ven más hiperintensas que el resto del parénquima. Y vemos acá en la más hacia coronal estas imágenes que se ven hiperintensas, que son como lineales y se ven en amputados. Cuando cambiamos al FLET, nos permite ver como una mejor caracterización, por ejemplo, las lesiones que teníamos acá en el parénquima, y en las imágenes coronales tenemos con también mayor definición estas hiperintensidades en sustancia blanca. Cuando hacemos las imágenes por difusión, vemos acá el tálamo, cómo está con una mayor hiperintensidad, reflejándonos acá infartos talámicos bilaterales pequeños. Y no sé qué pasó. Pero está compartiendo como ya. Sí. Un momentico que estamos con problemas técnicos acá en el auditorio. No, él es el siguiente. Y entonces, es que está como apagado. Se apagó. Se no se suspendió. Se apagó. Pues por el portátil así seguimos presentando. Ya no terminó. Pues sí. Así es. Bueno, no sabemos qué pasó con el video. Voy a ampliar acá la.
Sí, ahí está pasando. Y me quedé con la presentación en inglés, ¿sí? Sí. Sí, está pasando. Bueno, continuamos. Entonces, acá vemos la reconstrucción de las imágenes de los senos. Y básicamente en esta imagen es más importante lo que no se ve que lo que sí se ve. Entonces, ustedes veíamos, recuerden de la imagen de anatomía, dónde está el seno recto. ¿Cómo? Entonces, no sé, y para eso es más importante lo que no se ve que lo que sí se ve acá. Entonces, básicamente no tenemos ahí la recta. De hecho, puse las tres imágenes para que se vieran como en la rotación de cómo es, porque esta se puede prestar a cada confusión, sí, pero realmente no es ese el seno recto, sino que es una vena que viene acá como del seno transverso. Entonces, pues el importante de los pacientes es evaluar también el estado protrombótico. Tenemos que tener en cuenta que en algunas de estas condiciones pues no se puede hacer como una evaluación en la fase aguda, sino que posteriormente toca hacer el seguimiento. Por eso los pacientes pues tienen en control por reumatología y por oncología o hematología también posiblemente. Tener en cuenta que sí, interrogar bien los antecedentes personales, los familiares de trombos, abortos, buscar signos de SAF, perdón, laboratorios de SAF, y pues esto, la hemocisteína, la antitrombina y la proteína C y S en fases agudas pues no nos va a dar mucha utilidad porque en cualquier estado protrombótico ellos van a presentar alteraciones que, o sea, la hagamos sí o no esté el paciente trombosado, pues probablemente nos van a salir alterados y puede que no tengan ninguna de estas cosas. En el tratamiento, pues usualmente los datos se toman de estudios que se han hecho en adultos y se extrapolan a niños, consecuente o aunque de forma, últimamente han salido más estudios en niños, pero son estudios todavía pequeños. Lo que se da manejo es con heparinas de bajo peso molecular subcutáneo y cada vez hay estudios más chiquitos o ensayos más chiquitos con DOACs que pues, seguramente allá hacia donde vamos a ir migrando. No está contraindicado el hecho de que tenga un infarto venoso hemorrágico, no se contraindica el inicio de la anticoagulación. Este estudio es de adultos, donde se mostraba, es uno de los estudios pivotales donde estaban iniciando anticoagulación en estos pacientes con trombosis que tenían también hemorragia y lo comparaban administrarles a ellos heparina versus un placebo y tuvieron que detenerlo porque a los pacientes que le estaban dando placebo pues hacían más progresión de las hemorragias. Eso en relación con el mecanismo fisiopatológico, sí, recordamos que lo que hay es una obstrucción. No, pues, si no quitamos esa obstrucción, pues probablemente la hemorragia va a seguir extendiéndose porque no estamos resolviendo la presión que es lo que me estaba ocasionando esa hemorragia. Este estudio de 2010 lo que nos mostraba era que en un grupo que incluía neonatos y niños con trombosis venosa cerebral, los estandarizados para referir heparinas de bajo peso molecular y warfarina, y lo que veían era que un grupo que no había sido tratado se asociaba con una mayor propagación de los trombos, lo cual se observó en uno de 4 de los neonatos no tratados y en uno de los 3 niños mayores no tratados. Por acá, esta más reciente, ya de JAMA 2022, veamos el efecto de la terapia anticoagulante para mirar la duración. Entonces, ya es lo que están explorando. Sí, se puede como reducir, pues, usualmente, como se trata la adulta, los adultos son 3 meses, entonces se lleva a los niños también a 3 meses de anticoagulación. Y lo que intentan hacer es como reducir ese tiempo a 6 semanas y mirar a ver cómo les va. Es un ensayo con 417 pacientes. Y lo que evalúa es la recurrencia de los trombos. Claro, esto no es trombosis venosa cerebral, sino trombosis generales.
y lo que miraban era recurrencia sintomática. En el estudio, en el grupo que llevaba 6 meses versus el que llevaba 3 meses, y lo que describen es que no hubo diferencias significativas, no se cumplía como, o se cumplía el criterio de no inferioridad en el grupo que fue llevado a 6 meses versus el de 3, a 6 semanas versus el de 3 meses. Respecto a los anticoagulantes directos, ya tenemos algunos estudios pequeños en niños, en este ensayo con 114 niños en el que comparaba rivaroxaban oral por 3 meses versus heparina. Esto sí es trombosis ya cerebral. Evaluaban como objetivo primario la recurrencia. En uno de 41 niños con rivaroxaban versus, perdón, 0 de 73 niños en el grupo de rivaroxaban versus 1 de 41 en el grupo de anticoagulación estándar. Anticoagulación estándar, pues es heparina seguido del grupo de warfarina. Respecto a la seguridad, 5 de 73 pacientes que en el grupo de rivaroxaban tuvieron sangrados no mayores y 1 de 41 pacientes en el grupo de anticoagulación estándar tuvo un sangrado mayor. No hubo sangrados mayores en el grupo de rivaroxaban, entonces pues son como estudios exploratorios donde van mirando de que la seguridad de los drugs sí se pueda llevar a estos niños. Este es otro estudio también de Lancet 2021, donde están evaluando la Vigatran con respecto a la enoxaparina en ensayos también demostrando, tratando de demostrar no inferioridad respecto a un estudio y otro. Hay unas recomendaciones de una guía que hace la AJA en conjunto con la American Stroke Association 2019, donde se emite la recomendación de individualizar en ellos la selección de los antitrombóticos y evaluar, de acuerdo a la evolución de las neuroimágenes, la duración. Eso porque los estudios anteriores, pues en su mayoría no están involucrados tanto los neonatos. Sin embargo, sí hay datos que sugieren que la anticoagulación es segura para su uso en neonatos, que probablemente cuando no se usa les va un poquito peor, pero no hay como una evidencia como fuerte al respecto. Son evidencias preliminares de que la terapia pues, es útil y que se debe considerar. Hay centros donde no lo utilizan todavía, de todas maneras, en ellos la recomendación, si no lo usan, es hacer una vigilancia con imágenes. No hay evidencia en neonatos de uso de agentes trombolíticos o terapia endovascular para la trombosis venosa cerebral. Respecto al pronóstico, ya habíamos hablado al principio, tiene una mortalidad de un 3 a un 7%, la probabilidad de recurrencia es de un 6%, y 25% de los niños pueden desarrollar epilepsia, espasmos infantiles, asociarse a deterioros cognitivos. Y hay que tener en cuenta pues, que son niños que de entrada tienen otras cosas de base, entonces eso también es como difícil de evaluar una latencia perinatal que hago un trombo también, pues obviamente tengo más probabilidades de ser un déficit cognitivo. Y hipertensión endocraniana. Este es el algoritmo diagnóstico que está tomado del stroke de enero 2024, entonces para que tomaran las fotos y lo quería llevar. Donde dice que ante la sospecha clínica de una trombosis de senos venosos, la recomendación puede hacer el con resonancia. Cuando no está disponible, pues consideraremos una tomografía con fase venosa. Si no hay evidencia de la trombosis venosa, pues se considerarían otros diagnósticos. Si tenemos evidencia imagenológica, pues lo consideramos como confirmado. Pasaríamos a hacer una evaluación etiológica, entonces ahí consideramos los diagnósticos diferenciales en la historia clínica, evaluamos exposición a anticonceptivos, COVID-19, vacunación por COVID-19 es otro factor, y evaluar síndromes antifosfolípidos, evaluar síndromes antifosfolípidos, estados de hipercoagulación. Iniciar anticoagulación parenteral, pues sigue siendo como la recomendación principal todavía la heparina de bajo peso molecular o heparina intravenosa no fraccionada, y posteriormente pues hacer un seguimiento clínico e imagenológico para evaluar respuesta y mirar también pues que no haya progresión del sangrado o incremento de sangrado.
Entonces, en las conclusiones, la oclusión de los senos venosos cerebrales puede causar un aumento de la presión intracraneal. Eso nos reduce el suministro de oxígeno a las áreas cerebrales afectadas, lo cual puede conducir a complicaciones graves, puede llevar a convulsiones, déficits neurológicos permanentes, retrasos cognitivos, lo que pues, nos resalta la importancia de hacer un diagnóstico temprano y preciso. Este tipo de accidentes es menos frecuente, resulta un diagnóstico más complejo, tiene un espectro muy variado, síntomas muy inespecíficos que pueden confundirse con otras patologías. Es importante, sobre todo, es sospecharlas, o sea, saber en quién debemos sospecharlas. Es como el mensaje más importante. En los niños, especialmente los neonatos, tienen mayor susceptibilidad a tener factores de riesgo asociados y propensión pues, a hacer este tipo de accidente cerebrovascular. Además de que pueden tener hasta un 40% de trastornos hematológicos asociados. Y los pacientes con trastornos hematológicos pues también están expuestos a medicamentos que los pueden, o sea, tienen la condición protrombótica por su estado, por su cáncer, si tienen un cáncer, aparte le damos medicamento que también puede ser protrombótico, tiene un estresante agudo, entonces tiene mayor propensión a hacer estas trombosis. La sospecha debe reforzarse con estudios de neuroimágenes. Con venografía es como el método más sensible. Sin embargo, la tomografía es útil cuando hay una adecuada interpretación y ahí la doctora Sol me insistió en que enfatizara eso. Entonces, muchas gracias. Pregunta. ¿La anatomía o la resonancia? Hola. Hola, ¿cómo están? La universidad para incluir preguntarle las cosas a nosotros, probablemente lo contamos con el resultado. Pero tú colocas ahí por utilizar por clínica. No, ya en esto nosotros, cada uno de estos múltiples que están ahí marcados, puede pedir un tacto contraste simple con resultado. Yo quisiera pues concluir eso porque en la siguiente película podemos que debemos pedir taxi. Y después en la siguiente la música colocas que los hallazgos de data en la mayoría de estos hallazgos menciona el contraste. Entonces quisiera que nos ayudaran a concluir cuando hay sospecha todas estas manifestaciones físicas si debemos pedir taxi o el taxi y contrastado. Pediría que contrastados, pero no sé si lo pueden conseguir. Pediría que contrastados porque eso nos eleva la sensibilidad. La exposición al contraste, pero cuando uno le tiene miedo, usualmente pues, al riesgo de disolver todo lo que va a implicar una manifestación del contraste. ¿Sí? Pero son escenarios donde el riesgo potencial es riesgo beneficio de va como mayor a favor del contraste. Y ya estoy de acuerdo y les iba a mencionar eso. O sea, tú mencionabas que en la clínica, el doctor, la clínica es muy grave. Toda la clínica, aunque mencioné que es muy variable en tipo de edad, es grave. Y de entrada tú piensas en diagnósticos etiológicos de todo esto, todo es malo. O son tumores, o son causas vasculares, o son malformaciones arteriovenosas, o una infección, o es una causa inmunológica. Es decir, pues vas a necesitar el contraste. Entonces, de entrada, uno piensa en un compromiso clínico como estos y no le pide contraste sabiendo que sus diferenciales, aun cuando no estés pensando que únicamente sea una trombosis. De acuerdo en que decir clínica de tal cosa trombosis, pues no, tiene que ser una cosa, pero si pides con contraste. Entonces, sí, lo más conveniente es solicitar con contraste. Si el estudio con contraste nos sugiere además una sospecha de trombosis, se pide el análisis.
sí, esa es la teoría de pero si tenemos la herramienta, lo único que tenemos es tomógrafo, ya pues usarlo, y si tenemos el ángulo por pues igual rápidamente, hay que hacer el estudio. Bueno, muchas gracias. No, si quería preguntar acerca del beneficio de los poblantes orales. No, ahorita que habló el doctor no está en el micrófono. La doctora Angie pregunta por el inicio de anticoagulantes orales, pero entonces, ¿en qué momento se inicia el anticoagulante? Lo que pasa es que los estudios de anticoagulantes orales todavía son como estudios exploratorios o ensayos clínicos todavía pequeños. Las recomendaciones que emite, por ejemplo, AJA o ASA, todavía no te dicen, no, inicie Rivaroxaban o inicie Dabigatran, pero hacia allá es a donde vamos, o sea, probablemente es como a donde en un futuro es lo que vamos a estar haciendo. Todavía en ese momento, pues estamos tratando con heparina. En un principio se hace con heparina o puedes utilizar enoxaparina. Pueden hacer en algunos protocolos, hacen un switch a warfarina posterior a 7 días, y ya con una imagen de control. Adicionalmente, creo que es importante mencionar hacer estos que sangrados no necesariamente técnicas de anticoagulantes. Que incluso, aun cuando tiene riesgo, les va a mejorar a los pacientes, en especial a los de anticoagulantes. Sin embargo, como no tenemos ensayos clínicos, nos comporten un poco más eso, queda muy individualizado a cada grupo de esta institución a la decisión. Y obviamente, cada contexto es diferente, hay que tener muy en cuenta también las implicaciones que ha tenido la lesión, pero hacer también énfasis en que si se decide no anticoagular, el seguimiento imunológico estricto es muy importante. Por eso también en el caso del neonato que tuvimos, donde hubo como esa divergencia, en neurología decía que sí había el trombo, radiología decía que no, y hematología de pronto como que se estuvo. Pues es una posición válida, pero entonces lo que hay que hacer es seguimiento. Primero. ¿Anterior? Sí, sí, fue un chiquito que llegó remitido, había hecho un trastorno de succión al segundo día de vida, una hipoglicemia, ahí hizo picos febriles, hacen una punción lumbar del sitio de remisión que aparentemente estaba normal, hizo ictericia, le colocaron luz, no venía, luz ultravioleta, no venía mejorando, lo remiten para estudio y acá cuando ingresa hace unos movimientos anormales. Entonces se le realiza la tomografía y pues que fue esta, donde pues ahí como esa zona hiperintensa en la imagen sagital. Y también pues, acá ven también como sí, esta es simple. Luego se solicita la contrastada, que fue donde estuvo como la divergencia entre los conceptos. Listo, acá pues, voy a poner la que están las comparativas. Este de un niño, otro niño, la de acá, y acá sí tenemos a nuestro niño. Entonces acá lo que vemos es un engrosamiento en el seno recto, pues está dilatado, pero además también vemos que en las imágenes anteriores viene acá como el flujo o la captación del contraste, pero acá se interrumpe y hay una imagen hipodensa en el centro y se dilata el seno. Entonces, pues, por lo menos para neurología sí estaba el trombo evidente. Secundariamente. Yo creo que iba a ser para regir ese sábado también, aunque nunca se logró el aislamiento. No, no se logró el aislamiento porque ya había recibido ese plazo y ya recibió. Sí,
Se fue a los 18 meses. Tengan que volver anticondiciones y sí, se repitió el periodo orbital y aprender sin. Bueno, muchas gracias. No les pare bola. Muchas gracias.